Ya. Ya, chicos, retomamos. Terminen ahí de encuestar, chicos. Sí, yo sé que es un poquito pesadito estar encuestando cada rato, pero es importante, ¿sí? Para poder continuar. Ya, vamos a la otra teoría. Otra teoría. ¿Cuál es la otra teoría, chicos? Hay una teoría que se conoce como la teoría cosmozoica. Sí, la teoría cosmozoica, también llamada teoría de la panspermia, ¿sí? Un personaje puso ese nombre. O sea, un personaje colocó ese nombre, la teoría llamada cosmozoica, ¿sí? En esta teoría cosmozoica hay justamente autor de la teoría cosmozoica. Vamos a poner acá. Hay autores. ¿Cuáles son los autores de esta teoría? Bueno, prácticamente hay tres autores de esta teoría. Uno de ellos se llama Richter, ¿ya? El otro de ellos se llama Wagner. Richard o Richard Wagner, y el otro personaje es Kelvin. ¿Ya? Ellos plantean la teoría cosmogónica, ¿ya, chicos? Pero hubo un personaje que también se le atribuye parte de él, y él habló de la llamada panspermia. ¿Quién habló de la panspermia? ¿Quién ha sido el personaje que habló de la panspermia? El personaje que habla de la panspermia es Arrhenius. Esto fue propuesto por Arrhenius. ¿En qué se distingue la teoría cosmogónica propuesta por Kelvin y la teoría de la panspermia, que es propuesta por Arrhenius? ¿Sí? Sí se ve nítido, ¿no? Creo que me estoy viendo borroso. A ver. Falta focalizar, creo. A ver. Ahí está, ahora sí. Ahí creo que es. Ya. Entonces, fue propuesto por estos personajes y Arrhenius habla de la panspermia. ¿Qué es eso de la panspermia, muchachos? ¿Tienen alguna idea de en qué consiste la panspermia? ¿De qué trata la panspermia? ¿Tienen alguna idea? Bueno, sostiene que la vida no se formó en nuestro planeta. No, la vida llegó del espacio. O sea, era un solo continente conocido como la Pangea, y la Pangea justamente va a ser impactado por meteoritos. Y estos meteoritos, ¿qué cosa trajeron? Estos meteoritos trajeron bacterias y esporas en la superficie. No lo trajeron adentro, sino estaba en la superficie. O sea, profesor, este meteorito en la superficie, ¿qué cosa estaba trayendo? Bacterias, exacto, estaban impregnadas, y trajo esporas. Entonces la vida llegó del espacio. ¿Qué te parece, muchacho? Claro, algo descabellado, ¿no? Pero bueno, así fue propuesto la llegada de meteoritos con bacterias y esporas bacterianas.
Estas esporas bacterianas son justamente las que vamos a encontrar para que puedan llegar a desarrollarse en el planeta. Entonces, esto demostraría, ¿qué cosa demostraría? ¿Qué demostraría, chicos? Demostraría que la vida llegó del espacio y que las semillas, tipo película, ¿no? Puede ser, claro. Algunos podrían decir, profe, ¿por qué creer que somos los únicos en todo el universo? Pueden haber otros tipos de organismos que no sean terrícolas. Claro, todo esto está sujeto a pruebas, pero según esta teoría, las bacterias eran las semillas de vida. Las semillas de vida, ¿ya? Las bacterias y las esporas bacterianas son las semillas de vida que se dispersaron por todo el planeta. Por eso el término pan, ¿qué cosa significa el término pan? Pan significa todo. ¿Y qué cosa significa esperma? Semilla. O sea que las semillas que vino con el meteorito originaron todo. Profesor, pero cuando ingresa a la Tierra no se eliminarían las bacterias. Eso, muchos por la fricción sostienen de que pudieron morir, pero ellos dicen que pudieron resistir, ¿no? Pero bueno, esa es la explicación que da Arrhenius. La vida llega del espacio en meteoritos y esporas bacterianas, ¿sí? Estas esporas bacterianas que soportan las altas temperaturas. Las esporas, jóvenes, las esporas son aquellas que soportan las altas temperaturas. Así sería, ¿ya? Y algunos son resistentes como los tardígrados. Los tardígrados son resistentes, por ejemplo, al espacio. Sí, es cierto. Muy bien, vamos entonces a otro planteamiento. Este es el que tiene más aceptación por la comunidad científica. ¿Cómo se llama la teoría que tiene más aceptación por la comunidad científica? Se llama quimiosintética. ¿Sí? La teoría quimiosintética. ¿Qué cosa nos plantea la teoría quimiosintética y sobre todo, quién es el autor de la teoría quimiosintética? Bueno, muchachos, hay que saber sobre esta teoría que es la más preguntada en los exámenes de San Marcos. Sí. El autor de esta teoría llamada quimiosintética es Alexander Oparin. Él es Alexander Oparin. Alexander Oparin es el que justamente plantea la teoría quimiosintética. Alexander Oparin. Él plantea la teoría quimiosintética. Y tiene una obra, Alexander Oparin, el ruso Alexander Oparin, tiene una obra conocida como El origen de la vida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en los exámenes cuando nos pregunten sobre Alexander Oparin. Primero, ¿qué consideró Alexander Oparin? Consideró que vamos a poner acá sus postulados. ¿Qué consideró Alexander Oparin cuando le dijeron que la vida surge o de dónde surge la vida? Él consideró sobre los postulados que la atmósfera donde surge la vida, ¿cómo es la atmósfera, chicos, donde surge la vida? ¿Cómo es la atmósfera donde surge la vida? ¿Qué consideró? Él consideró que la atmósfera primitiva, ¿cómo era, muchachos? La atmósfera primitiva es reductora.
la atmósfera primitiva es reductora. ¿Y por qué se dice que la atmósfera primitiva es reductora? Es reductora, ¿por qué razón, muchachos? ¿Por qué razón es reductora? Exacto, eso viene en un examen de admisión. No presenta oxígeno en estado de gas. O sea, cuando le piden explicar dónde surge la vida, él dice que surgió en una atmósfera que no tenía oxígeno y se llama reductora. Entonces, la segunda pregunta que le hicieron a Oparín, ¿qué gases estuvieron presentes en la atmósfera primitiva? O sea, ¿qué gases predominaron en la atmósfera primitiva? ¿Cuáles son los gases que predominaron en la atmósfera primitiva? ¿Qué gases predominaron en la atmósfera primitiva? En la atmósfera primitiva, muchachos, predominaron los siguientes. ¿Qué gas predominaron? Por ejemplo, ha predominado el CH4, metano. Ha predominado el NH3, amoníaco. Ha predominado el vapor de agua y ha predominado el hidrógeno en estado gaseoso. ¿Ya? Esto sería en este caso los gases de la atmósfera primitiva. ¿Y qué dijo Oparín? Dijo que estos gases, ¿qué hacen estos gases? Reaccionan. Y cuando reaccionan estos gases, muchachos, ¿qué ocurre cuando estos gases reaccionan? ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir cuando estos gases reaccionan? Cuando esos gases reaccionan, entonces, ¿qué se forma por aquí? ¿Qué se forma? Se forman las moléculas orgánicas. Así es, chicos. En los océanos calientes se van a formar las moléculas orgánicas. Y estas moléculas orgánicas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Chon. ¿Te acuerdas de esto en bioquímica? O sea que de la mezcla de ellos, con las descargas eléctricas que había en esa atmósfera, se podía mezclar. Y cuando se mezcla, ¿qué consecuencias trajeron? Que acá en el océano se forman las moléculas orgánicas. Ese fue el planteamiento de la teoría quimiosintética. Claro, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con estas moléculas orgánicas que se formaron? ¿Qué sucedió con esas moléculas orgánicas que se formaron? Esas moléculas orgánicas se convirtieron en unas moléculas más complejas. Esta molécula compleja, ¿cómo se le conoce? Se le llama polímero. Este es un polímero. Y ese polímero está juntándose con un conjunto de macromoléculas. ¿Y cómo se llama a la unión de polímero más macromoléculas? Eso también vino como pregunta de examen de admisión San Marcos, chicos. ¿Cómo se llama a la asociación de polímeros más supramoléculas? ¿Cómo se llama ello? A esto se le conoce con el nombre de, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Coacervado. El coacervado. El coacervado es el protobionte, el que todavía no presenta vida. El protobionte, muchachos, es el que no presenta vida. Solamente se han juntado moléculas y macromoléculas. Y al final, por la propia evolución, ¿qué se genera? La primera célula. Sí, la primera célula. ¿Y qué características tuvo la primera célula? ¿Cuáles han sido las características que tiene la primera
célula. ¿Qué características tiene la primera célula? La primera célula, ¿cuáles son sus características, muchachos? La primera célula tiene como característica lo siguiente. Primero, la primera célula, ¿no? La primera célula tiene que ser eucariota o procariota. Profe, si es la más antigua, tiene que ser procariota. ¿Será autótrofa o heterótrofa? Es heterótrofa. ¿Y será aeróbica o anaeróbica? Es anaeróbica. No había oxígeno. Estas son las condiciones que encontramos nosotros en justamente la evolución de las moléculas. Así fue como propone la teoría quimiosintética Oparin. Se formaron moléculas orgánicas en los océanos calientes. ¿Y por qué, profe, los océanos estaban calientes? No había oxígeno, no había capa de ozono. La radiación ultravioleta entraba con mucha intensidad. Ah, es por eso que como entraba con mucha intensidad la radiación, entonces los océanos estaban calientes. Claro. Sí, habían erupciones volcánicas, rayos cósmicos, toda una atmósfera hostil, muy difícil de poder habitar. Es por eso que Oparin sostiene que la vida surgió en el agua, donde las condiciones eran menos drásticas que en la Tierra. En la Tierra había radiaciones, erupciones volcánicas, relámpagos, truenos, no había oxígeno. Entonces, Oparin sostiene que la vida surgió en el agua. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ahora, ¿por qué esta es la teoría más aceptada? Porque dos personajes lo demostraron, Urey y Miller. ¿Qué hizo Urey y Miller para demostrar esta teoría? ¿Qué cosa realizó Urey y Miller? Calentó acá, ¿qué cosa calentó? Este es el experimento de Urey y Miller. ¿Qué cosa calentó? Agua de mar. ¿Por qué calentó agua de mar? Para simular que los océanos estaban calientes. Sí, y cuando eso se simuló, por acá había un vaporcito. Ese vapor era justamente el vapor de agua. Por acá habían dos balones, uno de metano y el otro de amoníaco. Un balón tenía amoníaco y otro balón tenía metano, cada uno con su llavecita, ¿sí? Y luego, chicos, abría la llavecita y ¿qué cosa se mezclaba acá? ¿Qué se mezclaba? El metano, el amoníaco, el vapor de agua, el hidrógeno. ¿Y qué necesitó para que se mezclen todos estos gases? Para que se mezclen todos estos gases, necesitó las descargas eléctricas. Y es por eso que Urey y Miller ganaron el premio Nobel, porque colocaron acá dos electrodos que daban descargas eléctricas. ¿Y qué crees que colectaron? ¿Qué crees que colectaron ellos? Ácido graso. ¿Qué más colectó? Glicerol. Aminoácido. También colectó aminoácido. Y también ha colectado ribosa, monosacárido. Entonces, ellos hicieron posible que sí se puede obtener moléculas orgánicas de los gases que había propuesto Oparin. Demostraron que sí se puede formar moléculas orgánicas de esos gases. ¿Qué te parece? Y ganaron el premio Nobel. ¿Alguna pregunta sobre esta teoría quimiosintética, jovencitos? ¿Alguna consulta, chicos, sobre esa teoría quimiosintética? ¿Todo bien? ¿Todo bien sobre la teoría quimiosintética?
Ya, a ver, si hay alguna pregunta con confianza, muchachos, ¿ah? Ya, vamos a contestar las preguntitas de tu material para explicarte la evolución ahora. ¿Sí? A ver, tómale una captura ahí para resolver la separatita. Ya está, ¿verdad? Ya. Gracias, Alexandra. A ver, chicos, miren, en la pregunta 1 dice, si se coloca ropa sudada con trigo, si se coloca una ropa sudada con trigo, ¿ya? Entonces, ¿qué consecuencia dice después de 21 días el trigo se ha transformado en ratones? Esta es una receta para hacer seres vivos y fue propuesta por, claro, Aristóteles es el que plantea la teoría de la generación espontánea. Pero una pregunta, chicos. Aristóteles habló en general de la materia inerte. El que dio una receta para hacer seres vivos o animales como ratones, Van Helmont. Helmont dijo que si colocamos granos de trigo y una ropa sucia, esto terminará formando ratones. O sea, imagínate, Helmont dijo a la gente en esos tiempos que si nosotros colocamos granos de trigo o de maíz en un cuarto oscuro con una ropa sucia, se iban a formar ratones. ¿Qué te parece? Claro que, obviamente, si yo hago esto en estos tiempos, si coloco trigo y coloco una ropa sucia, vienen los roedores por el alimento y empiezan a picar la ropa para hacer su nido. Y, profe, ¿por qué 21 días? Porque 21 días dura la gestación de estos animalitos, o sea, la gestación de un animalito como los ratones dura 21 días. Era obvio, muchachos, la razón de por qué se iban a obtener, justamente se iban a obtener ratones. ¿Ya? La 1 es la clave C. 2. Luis Pasteur, jóvenes, Luis Pasteur, biólogo francés, realizó una serie de experimentos para resolver el problema respecto a qué teoría. ¿A qué teoría? ¿Qué teoría? Luis Pasteur, ¿qué cosa fue lo que refutó? ¿Qué cosa fue lo que rechazó? ¿Se acuerdan o no? Claro, él rechazó la teoría de la generación espontánea. 2, caza. 3, Francesco Redi demostró que los insectos no nacen. Los insectos no nacen ¿por qué no nacían los insectos? Por generación espontánea, ya que él dijo que los gusanos vienen de los huevos depositados por moscas. Y por eso esa ciencia que estudia los gusanos, ¿cómo se llama? La ciencia que estudia los gusanos se llama helmintología. Helmintología. El minto significa gusano. Caza. 4. El planteamiento que la vida solo surge de otra forma de vida. ¿Quién dijo que la vida solo proviene de la vida? A ver, la teoría de la no. La generación espontánea planteó que la vida viene de la materia inerte. En cambio, ¿quién propone que la vida solo puede provenir de otra vida? Pasteur. La vida proviene de la vida. Y eso se llama biogénesis. Claro. La clave ahí sería, jóvenes, ahí la alternativa sería barco. 5. Svan Arrhenius es el que plantea, ¿qué propone Arrhenius? Arrhenius es el que propone, en este caso, la teoría de la panspermia. Arrhenius, jóvenes, es el encargado de proponer la teoría de la panspermia. Entonces ahí tendríamos que nosotros mencionar la teoría de la panspermia. ¿Ya? Siguiente.
La panspermia propone que la vida no se originó en la Tierra, sino, sino, ¿cuál sería? Que llegó del espacio a través de ¿qué? Esporas. Llega del espacio a través de las esporas. 7. Oparín, según Oparín, la atmósfera primitiva favoreció la polimerización, o sea, formar polímeros. Favoreció la polimerización porque, ¿por qué? Era reductora. 7. Casa. Favoreció la polimerización porque era reductora. Así es, muchachos. 8. En el experimento de Miller, realizado para corroborar la teoría de Oparín, se usaron los gases. ¿Cuáles son los gases que se usaron para demostrar la teoría de Oparín? Metano, amoníaco, vapor de agua, hidrógeno gaseoso. Esos son. Clave, dedo. 9. Relacione a los autores con sus respectivas teorías. Pasteur es biogénesis, o sea, uno iría con B. Pasteur es biogénesis. 2. Richter, Wagner, Kelvin, Helmholtz son, ¿qué teoría? Cosmozoica, o sea, 2, ¿con qué lo relaciono? 2, ¿con qué lo relacionamos? A 2 lo relacionamos con la teoría cosmozoica. 2 dedos. 3. Arrhenius, ¿con quién lo relacionamos? Arrhenius sería panspermia. 3 con A. Arrhenius es con panspermia. Siguiente. Oparín y Aldane. Oparín es quimiosintética. Claro, 4 con C. Ya está, así quedaría. Clave, enano. Enano. Muy bien, chicos. Puedo borrar para... Sí, ¿no? Ya le tomaron fotito. Vamos ahora a ver las teorías sobre la evolución. Una cosa es la teoría que explica el origen de la vida y otra cosa es la teoría que explica la evolución. La evolución es el cambio que experimenta un ser vivo o un conjunto de seres vivos. O sea, eso se llama evolución. ¿Y cuál fue la primera teoría que aparece sobre la evolución? A ver, ponemos acá teorías sobre la evolución. A ver, chicos, teorías sobre la evolución. ¿Cuáles serían estas teorías que nosotros planteamos sobre la evolución? Un ejemplo de esta teoría que nosotros podríamos mencionar, a ver, sobre la evolución. Vamos a hablar acá, chicos, de una teoría conocida como la teoría de los caracteres adquiridos. Teoría de los caracteres adquiridos heredables. La teoría de los caracteres adquiridos heredables. Sí, es importante que nosotros reconozcamos cuáles son o quién es el autor de esta teoría. ¿Quién plantea esta teoría? Un francés. Así es, antes de Darwin estaba un francés. ¿Quién es el francés? El mismo que le puso el nombre a nuestra ciencia, a nuestro curso. Juan Bautista Lamarck. Sí, muchachos, Lamarck es el que propone el nombre biología. Y Lamarck, el francés Lamarck, naturalista francés,
propone una teoría de cómo cambian las especies y esa teoría se llama los caracteres adquiridos heredables. Profe, ¿cómo es eso? A ver, explíquenos. Ya, te explico. Mira, antes de explicarte la teoría, tiene una obra. ¿Y la obra cómo se le conoce? La obra se le conoce como filosofía zoológica. Ahí está. Lo que pasa es que Lamarck vivió en el contexto de la Revolución Francesa. Y como Lamarck vivió en el contexto de la Revolución Francesa, sí, como vivió en el contexto de la Revolución Francesa, entonces ha habido acá algo importante en su postulado. Él dijo que la necesidad es lo que fue importante para el cambio. Por eso, como Francia necesitaba una república, Francia tomó armas en el asunto y ustedes saben que en la Revolución Francesa, ¿no?, se sublevaron contra el rey, rodaron cabezas, ¿sí o no? Eso lo propone Lamarck, que la necesidad obliga a cambios. ¿Y cómo es eso, profe, que la necesidad? Mira, acá se ve, ¿no? Ya, acá se ve, ya, te explico, ¿ah? Él dice que las jirafas ancestrales no tenían ningún interés en consumir las hojas de los árboles. No tenían ese interés. O sea, habían hojitas en los árboles, pero las jirafas no tienen interés. Las jirafas, ¿por qué no tenían interés en las hojas de los árboles? Porque había alimento disponible. Sí, hay alimento disponible y como las jirafas presentan alimento disponible, entonces no tienen la necesidad de buscar alimentos en otra parte. Entonces, ¿qué podríamos decir acá, chicos? ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir que, número uno, no hay necesidad por alcanzar el alimento que está en los árboles. No hay necesidad. Pero dime, ¿será siempre así? No. La población de jirafas empezó a aumentar. ¿Y qué sucede cuando la población de jirafas empezó a aumentar? Si la población de jirafas empezó a aumentar, entonces, muchachos, ¿qué cosa es lo que va a surgir acá? Empieza a haber una necesidad. Y esa necesidad es tratar de que alcance las hojas de los árboles. O sea, la jirafa empezó a tener la necesidad por alcanzar las hojas de los árboles. Y como empezó a tener la necesidad por alcanzar las hojas de los árboles, entonces, chicos, acá, como tuvo la necesidad por alcanzar las hojas de los árboles, entonces hubo una ley que él plantea. Acá hay necesidades. Hubo una ley. Y esa ley que se plantea por acá, ¿ya? Esa ley que se plantea por acá es justamente la ley del uso y desuso. Sí, esa es la ley del uso y desuso. La ley del uso y desuso es justamente lo que se plantea en esta forma, mira. Ahí está. La ley del uso y desuso es lo que se plantea bajo este criterio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hizo la jirafita? Empezó a tratar, muchachos, empezó a tratar de alcanzar las hojas de los árboles. Sí, empezó a tratar de alcanzar las hojas de los árboles. Eso fue lo que trató de alcanzar. Las hojas de los árboles, muchachos. Miren. ¿Y cómo lo trató de alcanzar? Estirando sus patas y su cuello.
Lamarck le llama a esto la ley del uso y desuso. La ley del uso y desuso. ¿Ya? Esto se conoce como la ley del uso y desuso. ¿Estamos de acuerdo? La ley del uso y desuso es lo que plantea Juan Bautista Lamarck. ¿Sí? ¿Y qué hizo la jirafa después de usar tanto el cuello y las patas? Lamarck dijo que la ley del uso y desuso, ¿qué dice? Órgano que se utiliza, crece. Órgano que no se utiliza, se atrofia, se achica y puede llegar a desaparecer. Entonces, como acá estiró el cuello y estiró también las patas, entonces Lamarck dijo que la jirafita empezó a desarrollar un cuello más largo, producto de estar estirando constantemente el cuello y las patas. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo le llamó muchachos a ello? ¿Cómo le llamó? ¿Cómo le llamó? Ah, le llamó un carácter adquirido. Hasta ahí estaba bien. ¿Por qué? Porque es verdad, chicos, o no, que las necesidades obligan a cambiar. Claro, las necesidades obligan a cambiar. Sí, pero él dijo que ese cambio logró tener un nuevo carácter. O sea, un nuevo carácter es el carácter adquirido, ¿no? Hasta ahí estaba bien. Pero el gran error de Juan Bautista Lamarck, ¿cuál fue el gran error de Juan Bautista Lamarck? El gran error, muchacho, el gran error de Juan Bautista Lamarck fue el siguiente. El error fue justamente de que este animalito podía transmitir ese carácter adquirido a los hijos. O sea que el hijo, sin necesidad de estirar su cuello, su F1, su primera generación, ya nacía con el cuellito largo. Ahí es donde se equivoca Lamarck. ¿Sí o no? Claro, porque es verdad que si yo me pongo a estirar mi brazo hasta la parte más alta, todos 5 años, 6 años, ¿puede o no estirarse mi brazo un poquito más con respecto al otro? Sí, puede, pero eso es porque estoy estirando constantemente el brazo. Pero eso no va a modificar mis genes. Entonces mis hijos no tendrían por qué heredar eso, ¿no? Ahí fue donde se equivocó. Él dijo que se transmite el carácter nuevo a los hijos. Error. Se transmite el carácter nuevo, el carácter adquirido, se transmite el carácter adquirido a los hijos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue el primer postulado? Que aparecen las necesidades. ¿Cuál fue el segundo postulado? Ley del uso y desuso. ¿Cuál fue el tercer postulado? Se obtiene un carácter adquirido. ¿Y cuál fue el cuarto? Se transmite el nuevo carácter al hijo. Eso es un error. Claro, claro. Es como suponer que si yo me hago la rinoplastia, me arreglo la cara con cirugía, entonces esos son caracteres adquiridos por una cirugía. Pero esos cambios no van a modificar mis genes. Y cuando nazcan mis hijos, entonces no van a heredar esos cambios. Así es, exacto, ¿no? ¿Se entendió la teoría, chicos, de Lamarck? ¿Sí? Ni una buena tarrajeada, dice el niño bonito. Ya. Entonces, tómale una captura para explicarte el otro. Allá, la otra jirafa. Ya, mancha. Tú le pones la mancha, pues, muchacho. Además, la jirafa, poco a poco le van apareciendo las manchas, como el dálmata. Sí. Ya, ahora,
La segunda teoría, que es la que tiene también mucha aceptación. Bueno, Lamarck se equivocó, pero al menos fue una teoría inicial. Pero la otra teoría, ¿cuál es? La otra teoría, muchachos, la segunda teoría, ¿cómo se le va a conocer a la segunda teoría? La segunda teoría se le conoce como la selección natural. Esto se conoce como la teoría de la selección natural. ¿Y por qué se le llama la teoría de la selección natural, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué se le llama la teoría de la selección natural? Se le conoce como la teoría de la selección natural porque la naturaleza juega un rol importante acá. Sí. ¿Quién lo propone? El autor que propone esta teoría es Charles Darwin. Charles Darwin. Su obra, seguramente por ahí lo han leído, se llama El origen de las especies. El origen de las especies. ¿Y cuáles fueron los postulados que plantea Darwin para explicar cómo cambiaron las especies? ¿Cuáles fueron los postulados, en este caso, cuáles fueron los postulados? A ver, ¿mucho brillo? Yo me voy a ver. Así es, así es. Ahí vamos a bajar el brillo un poco. Fue. Ahí. Mucho brillo. Ahí. Ahí. Ya. Entonces, ¿cuáles fueron los postulados? Los postulados fueron de que hay una alta tasa reproductiva. O sea que cuando se cruzan dos tortugas, porque él trabajó en Galápagos, dijo que cuando se cruzan dos tortugas, ¿cómo es la tasa de natalidad de las tortugas? ¿Cómo sería la tasa de natalidad? ¿Alta o baja? Alta. Entonces, la tasa de natalidad es alta. ¿Y cómo llamó Darwin a esto? Darwin le llamó a esto, chicos, alta tasa reproductiva. O sea, él dijo que cuando se reproducen existe una alta tasa reproductiva. Hay muchos nacimientos más de los que empiezan a nacer, muchos descendientes. ¿No? Primer postulado, alta tasa reproductiva. ¿Qué significa alta tasa reproductiva? Muchos hijos, muchos descendientes. Pero, ¿cuál fue su segundo postulado? Su segundo postulado, ¿de qué trata, chicos, su segundo postulado? Dijo que entre todos los descendientes hay lo que se conoce como variabilidad. A esto se le conoce como variabilidad intraespecífica. A esto se le conoce como variabilidad intraespecífica. ¿Y qué es la variabilidad intraespecífica? Que si esto es el papá tortuga y este mamá tortuga, entonces los hijos no necesariamente van a tener que ser iguales. No necesariamente, mira, él tiene las patas cortas, el caparazón grueso, cabeza redonda. Él tiene las patas cortas, caparazón grueso y una gran cabeza, cabezón. Él tiene las patas largas adelante, las patas traseras cortas y también cabezón. Pero de repente hay otro que nace con patas delgadas o patas cortas y cabeza pequeña. Y así puede haber diferencias. Pero hijo, puede haber también uno que nazca muy distinto a los demás. ¿Y cómo podría ser el que nace totalmente distinto a los demás? Por ejemplo, podría ser patas planas.
Patas planas, patas totalmente planas, cabeza en punta y caparazón delgado. Eso es producto de la variabilidad. Pero al final, chicos, ¿quién es el que determina quién vive y quién no vive? La naturaleza. Entonces, según Darwin, ¿qué dijo? Darwin dijo que la naturaleza selecciona. ¿Y cómo la naturaleza realiza esta selección? Ella envía catástrofes. ¿Y qué catástrofe le llegó a las tortugas que vivían en Galápagos? Inundación. Sí, chicos, todo se inundó. ¿Y qué pasa si todo se inunda? Si todo se inunda, ¿cuál va a ser la consecuencia de que todo se inunde? Que todas las tortuguitas van a empezar a luchar por sobrevivir. Todas las tortuguitas van a luchar por sobrevivir. Lucha por la sobrevivencia. Sí, hay una lucha por la sobrevivencia, jovencitos. Lucha por sobrevivir. Eso se llama variabilidad. Lucha por sobrevivir. Y en esa catástrofe o inundación, ¿qué es lo que vamos a encontrar, jóvenes? En esa catástrofe o inundación vamos a encontrar que sobrevive el más apto. Acá estaría sobreviviendo el más apto. ¿Sí? Él es el más apto. Sobrevive el más apto. Y el más apto es el que tiene las condiciones para afrontar la naturaleza. El otro, que tenía el caparazón muy grueso, que tenía las patas muy cortas, lamentablemente no puede cumplir las condiciones de la naturaleza. Muere. Murió. Claro. Y él es el que sobrevive. O sea, el tercer postulado es la lucha por sobrevivir ante una catástrofe. Y el cuarto postulado es sobrevive el más apto, ¿no? Que tiene las condiciones para afrontar la nueva naturaleza. Tiene las condiciones para afrontar los cambios de la naturaleza. Así es, chicos, tiene las condiciones para afrontar los cambios de la naturaleza. Y es por eso que se dice que ellos, ¿qué cosa tienen, chicos? ¿Qué cosa van a tener? Ellos van a tener adaptaciones. Ellos poseen adaptaciones. ¿Ya? Posee adaptaciones. ¿Entendido? ¿Cuáles son? Las adaptaciones son patas planas. Se refiere al caparazón delgado. Se refiere a la cabeza en punta. O sea, entre la población de tortugas terrestres, algunas nacían con rasgos muy diferentes. Caparazón delgado, cabeza en punta, patas planas. En tierra ellos no hubieran sobrevivido, pero como la naturaleza cambia, el cambio le favoreció a él. ¿Me dejo entender? Así es como Darwin explica la evolución. O sea, no es que cambió no es que cambió en este caso la tortuga, sino que la naturaleza, al matar a algunos y al hacer que sobrevivan otros, ya generó un cambio. ¿Cierto? Así es, ¿no? Todo estaba bien, pero le preguntaron a Darwin por qué son diferentes. ¿Por qué los hijos son diferentes? Y entonces Darwin no sabía. Darwin no conocía genética. ¿Ya? Darwin desconocía la genética, chicos. ¿Ya? Una nota, ponemos acá. Darwin desconocía la genética. Y como Darwin desconoce la genética, entonces empezó a tener un punto débil de su teoría.
no sabía sustentar esto, ¿sí? Faltó a las clases de genética. Sí, le faltó en este caso los conocimientos de la genética. O sea, para Darwin, decirle, a ver, Darwin, explícanos por qué de dos personas de ojos oscuros sale uno de ojos claros. No sabía. Pero tú sabes que de dos heterocigotes puede salir un homocigote recesivo. Ah, Darwin no sabía eso. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Bien, les doy las clavecillas entonces. Miren ahí, facilito, ¿ah? En la 10, ¿cuál de los siguientes enunciados sería ejemplo de la teoría Lamarck? Si un oso pierde un dedo por accidente, sus hijos nacerán con un dedo menos. Según Lamarck, sí. Claro, ¿Verdad? según Lamarck, sí, porque ¿qué dijo Lamarck? Que tú transmites los rasgos hereditarios o los rasgos adquiridos. Claro, ¿te acuerdas que Lamarck dijo que si tú estiras el cuello, tu cuello crece y eso le transmites a tus hijos? Así es. Entonces, si un oso pierde el dedo por accidente, sus hijos nacerán con un dedo menos. Eso planteó Lamarck, ¿o no? Que el carácter adquirido se transmite al hijo. Eso fue lo que planteó, verdadero. La segunda, si a un puma a los 5 años se le empieza a desarrollar un corazón más grande que el normal, sus descendientes nacerán aún con el corazón más grande. ¿Qué dicen? No, claro, había un error en su teoría, pero te están pidiendo en el enunciado sobre la teoría de Lamarck. Es un error eso, pero te están pidiendo que respondas en función a Lamarck. Ajá. ¿Cómo sería la segunda? Si a un puma a los 5 años se le empieza a desarrollar un corazón más grande que el normal, sus descendientes nacerán aún con el corazón más grande. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? Porque me dicen, profe, con la genética, esto quiere decir que Darwin sí tenía la verdad. Bueno, sí, pero Darwin no analizó las mutaciones. Eso lo analizó Hugo de Bryce. O sea, Darwin tuvo razón. Sí, pero como no pudo sustentar la genética, quedó ahí. El que pudo sustentar las variaciones fue la mutación. Y el que plantea la mutación es Hugo de Bryce. Hugo de Bryce plantea que los descendientes, ¿por qué pueden ser diferentes? Porque han mutado. La segunda alternativa, chicos, es, ¿cómo sería? ¿Verdadero o falso? La segunda es falso. ¿Por qué? Porque dice que sus descendientes van a nacer con el corazón más grande. No, nacen con el mismo tamaño que tenía el padre. Y él cuando estira un poco más o agranda más, le transfiere ese corazón más grande al otro. ¿Ya? El herpes es una enfermedad viral, no es una enfermedad genética. Herpes es una enfermedad viral, un virus. Y la tercera, si a un pingüino que se le atrofia o se le atrofia el crecimiento de la glándula por falta de uso de sus descendientes nacerán con la glándula reducida, verdadero. Barco. 11. Si a un perro se le atrofia un músculo de la pata delantera derecha por llevar una vida sedentaria, los seguidores de la teoría de Lamarck dirán que los descendientes de este animal nacerán con atrofia muscular en la pata delantera. Sí, así es, así es, así es. Entonces, la clave es avión. 12. La teoría de la evolución de Darwin. Barco. La selección natural es el resultado del más apto. El más apto, chicos. El más apto. 13. Ahí serían todas. ¿Qué proposición tiene que ver con Lamarck? Todas. 1, 2, 3 y 4. Enano. El topo, en la 14, es un mamífero que tiene los ojos atrofiados y excava las galerías en el suelo. La falta de visión en los topos por falta de luz serviría de apoyo a qué teoría. Si el topo está debajo de la tierra, es justamente porque no usa los ojos. ¿Y con quién está relacionado? Lamarck. Uso y desuso. 15. Charles Darwin observa que
sobreviven menos plantas y animales de las que se producen. Tasa alta reproductiva. 16. ¿Cuál es la idea principal de la teoría evolutiva de Darwin? ¿Lucha por la existencia? Sí. ¿Sobrevivencia del más apto? Sí. ¿Mutaciones? No. ¿Uso y desuso? No. ¿Variabilidad? Sí. 1, 2 y 5. 16 enano. 17. Darwin propuso la teoría que tiene que ver con ¿qué? La selección natural. Y mientras que la mutación, ¿quién lo planteó? De Bryce. Hugo de Bryce propone la teoría mutacionista. Casa, 17 Casa. Y 18 indica la alternativa que establece una relación correcta entre la teoría y el autor. El que no corresponde es la E. Bien, chicos. Bueno, ya me pasé de hora. Ya, igual al siguiente conversamos un poquito más sobre esta parte. ¿Ya? Gracias. Espero que sigan leyendo la parte de evolución y origen de la vida. Cuídense, cuídense. Ya, ahí me retiro para que le tomen fotito. Gracias.